Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 23, dice así la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de la cual uno se hará edificada, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez contra Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. En esta idea que nos sigue compartiendo el apóstol Pablo, está enfatizando que quien realiza la obra de edificación es Cristo mismo, y que Cristo es el fundamento de la iglesia, el único fundamento de la iglesia. Pero lo que podemos ver nosotros aquí, por lo que nos dice el pasaje, es de que aunque Cristo sea el fundamento de la iglesia, podemos sobreedificar sobre ese fundamento cosas que no necesariamente van a ser perdurables. Pablo lo está dejando bien claro. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede cambiar la base de la iglesia. Ahorita nosotros que estamos estudiando historia de la iglesia, hasta ahorita hemos visto que los mismos apóstoles, que ahora posteriormente los obispos, los ancianos, ellos edificaron obviamente sobre la base que es Cristo. Y a lo largo de la historia, pues obviamente se van dando a conocer diferentes doctrinas, se van manifestando diferentes ideas, pero obviamente la base siempre tiene que ser Cristo. Pero llega un momento en el que va a haber personas, o porque lo que hemos visto, se salen de esa base. Pero también hay ocasiones en las que, aunque la base es Cristo, pues eso no deja de lado que algunas pueden estar construyendo madera, heno, hojarasca, cuestiones que no son perdurables. Y ahorita vamos a resaltar un poco más la idea. Pero vuelve Pablo a unir todo esto que estamos hablando ahorita precisamente con la sabiduría del mundo. Porque lo sigue enfatizando, que lo vemos al último del pasaje, que no podemos, ninguno de nosotros, creernos sabios en nosotros mismos, porque esa sabiduría del mundo, esa es insensatez para con Dios. Entonces Pablo va a seguir utilizando estos mismos elementos ahora para resaltar no solamente la cuestión de la madurez, sino para hacernos a nosotros reflexionar sobre cómo es nuestra vida, sobre si estamos siendo auténticos y si estamos edificando sobre Cristo, pero también para cosas eternas. Por eso, Pablo continúa enfatizando que quien realiza la obra es Cristo mismo. Y obviamente en esto es comprender que la iglesia le pertenece a Cristo. Y es importante que cuando pensemos en la iglesia, no pensemos en el edificio, no pensemos en las bancas, no pensemos en la estructura,
porque a veces eso se cree, es que la iglesia, o hasta decimos, voy a la iglesia. No, aquí cuando se está hablando de la iglesia, se está hablando de cada creyente. Se está hablando de quien forma parte de la iglesia, que sabemos que quien hace la iglesia es Cristo, pero nosotros somos parte de esa edificación que Cristo ha puesto. Nos ha introducido a ella y somos parte de ella. Por eso la iglesia somos nosotros mismos. No es pensar en el edificio, no es pensar en el trabajo que se realiza. El pasaje resalta que nosotros somos de Cristo. Y si la obra es de Cristo, le pertenece a Cristo, y Dios hace la obra por medio de su iglesia que le pertenece a Cristo, el creyente, al ser parte de la iglesia, le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios hace su obra utilizando a sus hijos, que son su iglesia. Dios hace la obra con sus hijos, para sus hijos. Pero aquí es entonces también donde llevamos a esta idea que es su iglesia, es su obra, es su salvación, es su llamado, somos sus hijos, es su espíritu, es su fruto, es su sabiduría, son sus pensamientos, es su voluntad, y todo esto es para su gloria. Aquí en esto el hombre no tiene parte fundamental. El fundamento es Cristo. En todo lo que se realiza es la obra de Dios y todo es para la gloria de Dios. Pero entonces nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Obviamente, al ser introducidos a la iglesia, al Dios darnos esa salvación, al darnos un propósito, pero también al dar fruto en nosotros, al darnos su sabiduría, al darnos sus pensamientos, ¿qué hace la iglesia? Es decir, usted, hijo de Dios, enfatizo, lo que Cristo haría. Usted edifica como parte importante de la iglesia. Usted fructifica, pero obviamente como consecuencia de estar adherido y de tener ese conocimiento de Dios. Usted en su sabiduría experimenta la vida y actúa con base en lo que también usted permite que Dios obre en su vida. Pero todo eso para gloria de Dios. Y tenemos que comenzar entendiendo que nosotros vamos siempre a edificar sobre un fundamento. Y es lo que vamos a ver en los primeros versículos del 10 al 15. El fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento tenemos que edificar. No podemos cambiar de fundamento. No podemos edificar sobre otro fundamento. Tenemos que edificar únicamente sobre la base que es Cristo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Importantísimo esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea de uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Como ejemplo anterior, con el ejemplo anterior sobre la arquitectura, Pablo menciona que él mismo fue el que plantó y que Apolos fue el que regó. Pero ahora menciona que él fue quien puso el cimiento, el fundamento, y otro fue el que llegó y edificó encima. Lo que está hablando aquí no es que Pablo esté peleando, porque algunos han interpretado este pasaje como si Pablo estuviera diciendo, es que yo llegué y puse el cimiento, puse el fundamento por medio del evangelio predicado, pero otro edificó, pero lo que edificó no fue correcto. Algunos interpretan así el pasaje. No, la verdad es que el pasaje no está diciendo eso porque está siguiendo la misma idea. La idea anterior ¿cuál fue? Yo sembré, yo planté, Apolos regó y el crecimiento lo ha dado Dios.
pero antes era un ejemplo sobre la agricultura, pero ahora el ejemplo es sobre arquitectura o sobre cuestiones de edificación. ¿Y cómo poner un ejemplo similar? Yo planté, yo puse el fundamento. Apolos regó, otro fue el que puso la edificación, otro fue el que continuó construyendo. Entonces, aquí nos habla de que independientemente de que cada uno cumpla con su parte, obviamente esa parte fundamental tiene que ser Cristo. Obviamente, ¿qué fue lo que plantó el apóstol Pablo? El Evangelio. Aquí el cimiento, estamos haciendo referencia a que sí, fue Cristo, pero ese mismo cimiento tenemos que entender de que fue el evangelio predicado del apóstol Pablo, del cual también nos menciona desde el capítulo 1, el Cristo crucificado. Ahora, con esta mención deja claro que él fue quien puso la base para que otro hermano llegara y complementara, ojo, complementara, no completara, complementara su trabajo. Y lo importante es el comienzo de esta porción, porque fue en lo que hice énfasis ahorita que leímos. Por la gracia de Dios que me ha sido dada. Porque pudiera entrar el razonamiento de alguien. A ver, Pablo, ¿y tú por qué nos predicas? A ver, ¿y tú por qué nos estás mandando esta carta? A ver, Pablo, ¿por qué nosotros te tendríamos que obedecer a ti? Si aquí está Apolos, aquí está Cefas, o puede haber otros hermanos. ¿Por qué nosotros te tenemos que hacer caso a ti? Y Pablo lo enfatiza, que no necesariamente es cuestión de que le tengan que hacer caso a él, pero aquí, por la gracia de Dios que me ha sido dada. Por la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, no es por una cuestión personal, no es por obtener una ganancia personal, no es por obtener una satisfacción o porque yo me gloríe de algo que está en la exhortación que les estoy dando. No, los exhorto únicamente por la gracia de Dios que me ha sido dada. Esa gracia que me dio Dios, también Dios mismo es el que me da este mensaje para yo como perito o arquitecto les puse este fundamento que es Cristo. Y es importante también esta mención porque Él puso el fundamento. No está diciendo, yo como perito arquitecto soy el fundamento. No, yo puse el fundamento. Yo puse el fundamento basado en la gracia de Dios que le fue dada. Desde aquí ya estamos reforzando nuevamente la idea de que no fue Pablo en sí, de que no fue el trabajo de Pablo. Obviamente Pablo trabajó, obviamente hubo esfuerzo en lo que Pablo realizó, pero fue todo en una obediencia a la gracia que le fue dada por Dios. No fue porque Pablo ganó la licitación de la obra. No sé si algunos aquí conocen parte bueno, en cuestiones de realizaciones de proyectos, se está realizando una obra y se buscan varias constructoras o varios arquitectos. ¿Y qué se hace? Pues se trata de hacer un presupuesto con quien lo hace de determinada manera, con quien nos salen más baratos los materiales, con quien nos sale más barata la construcción, la calidad de los materiales, qué es lo que se va a utilizar, y basado en eso se gana lo que es la licitación para saber quién es el que va a construir. No, aquí Pablo no ganó ninguna licitación de la obra. Esto quiere decir, hermano, que no es porque nosotros nos hayamos puesto delante de Dios y le hayamos dicho, ¿sabes qué, Dios? Llámame. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te tengo que llamar a ti, Ponchito? No, mira, llámame, Dios, porque por esto y por esto. Y luego se pone otra persona, no, ¿sabes qué, Señor? Es que yo quiero ser pastor. Y en vez de llamar a Alfonso esto y esto, pero yo esto y lo otro. Entonces yo convengo más. No, hermano, Dios no nos llama por nuestras capacidades. Dios no nos llama porque nosotros somos los que podemos llamar la licitación de algo. No, Dios nos llama porque Él pone su gracia en nosotros. El llamado es gracia de Dios, el llamado a la salvación es gracia de Dios, pero también el llamado a servir es gracia de Dios. Es algo que no merecemos. Es algo por lo cual nosotros no nos esforzamos, simplemente Dios lo da. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Yo fui como perito arquitecto a poner el cimiento que es el evangelio de Cristo Jesús.
para que basado en ese cimiento, ahora sí, ustedes puedan sobreedificar su vida y puedan sobreedificar el trabajo que ahora van a realizar para Dios. El trabajar para Dios no es un concurso en el que competimos entre nosotros para ver quién construye mejor. Es un llamado por la gracia de Dios. Igual la salvación, hermano. Usted no fue salvo en la gracia de Dios por ser bonito, por tener bienes, porque en su momento Dios dijo, me conviene llamar a fulano porque en su momento él va a servir mucho para la obra y yo lo necesito. No, hermano, tenemos que tener claro que Dios no necesita de nosotros. Necesitamos de Él. Y en su gracia nos salva, en su gracia nos llama para servirle, pero no por lo que nosotros tengamos, sino por lo que Él quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Se define como perito arquitecto, haciendo este énfasis que está trabajando en la construcción. Él no es el diseñador principal de la obra. Él no lo es. Él simplemente está poniendo la edificación. Él simplemente está poniendo el diseño y está involucrado ahorita en el trabajo que está haciendo en la iglesia en Corinto, está involucrado en evaluar la obra que Dios está construyendo. Él está evaluando, sí, como perito arquitecto. Pudiéramos decir que esa es la razón por la cual hace esa mención. ¿Qué está evaluando? La vida de los hermanos en Corinto. Oigan, basado en la gracia que Dios me ha dado, basado en el conocimiento que tengo de Dios, soy ahorita un perito y ya puse los cimientos con el Evangelio. Pero hermanos en Corinto, ustedes ahorita están edificando de una manera que no corresponde al cimiento puesto anteriormente. Yo como perito de la obra, lo que está haciendo ahorita es evaluar qué es lo que los hermanos en Corinto están haciendo. Por eso no es él el de la idea, no es el diseñador principal de la obra. A Pablo se le presenta, es como si dijéramos, a Pablo se le presentó un diseño. Y basado en ese diseño, así tiene que estar construida la obra, así tiene que estar realizada. Y luego Pablo está viendo a los corintios y dice, no, el cimiento ya está puesto, que es Cristo, pero lo que se tiene que construir ahorita en el papelito que me dieron, en el que me dio el diseñador, el arquitecto, no constituye en lo que los corintios están viviendo. Si lo pudiéramos poner de una manera gráfica, aquí Pablo no está reclamando lo suyo, ni se está poniendo en un papel fundamental, porque él reconoce que la obra no es de él. Él predicó el evangelio de Cristo y lleva a los corintios al Salvador. Y hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Dios ha construido y nuestras vidas están basadas en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir de que no estemos exentos de ir edificando o sobreedificando todo de manera perfecta. No, tengo que ir a la palabra de Dios para decir, híjole, estoy edificando con cosas pasajeras. Estoy edificando cosas en mi vida que no van a perdurar para la eternidad. Estoy edificando posiblemente de una manera que no es auténtica, porque examinando mi corazón, híjole, Dios me ha revelado que en ocasiones he sido egoísta, más de lo que quisiera aceptar. Pablo, que comprendía que cualquiera podía edificar sobre ese fundamento. Por eso las palabras del versículo 11 son importantes. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento ya está puesto. Pero, fíjese lo que dice el versículo 10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. No sabemos si se refiere a Apolos, no sabemos a qué otro creyente se refiera. Pero ahora sí, es una cuestión para que cada creyente en Corinto pueda llegar a autoexaminarse con la palabra de Dios. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ojo, cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí nos podemos ir un poco al Sermón del Monte, porque el mismo Sermón del Monte tiene esa, aunque algunos no lo toman en cuenta como parábola, pero sí la historia de los 2 cimientos.
de las dos casas, que las dos casas tienen los dos cimientos. Una casa está fundamentada, cimentada en la roca, y otra casa está cimentada, fundamentada sobre la arena. Hermano, cada uno tiene que ver en qué está edificando. Dos casas diferentes. Y a las dos casas les pegaron las mismas inclemencias. A las dos casas les pasó lo mismo. Vinieron ríos, soplaron vientos. A las dos casas sufrieron los mismos daños ocasionados por cuestiones externas. Pero una casa cayó y otra no. ¿Por qué? Porque donde edificamos es totalmente importante. Es sumamente importante en qué estamos sobre edificando. Y es esa primera idea que podemos combinar con la enseñanza del Sermón del Monte. Pero también otra idea que el Sermón del Monte nos menciona sobre la paja y la viga. Que muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno. ¿De qué tamaño puede ser una paja? Pero no vemos la viga que tenemos en el ojo nuestro. ¿Y de qué tamaño puede ser una viga? Lo que este pasaje nos quiere decir es de que muchas veces son más grandes las cosas que nosotros traemos que las cosas que podemos identificar. No quiere decir de que el otro no traiga cosas grandes tampoco, pero nosotros la verdad es de que no conocemos totalmente qué es lo que cada persona trae en su corazón. Nosotros vemos pajas porque no vemos en totalidad el corazón de la persona, pero muchas veces nosotros sí sabemos qué es lo que traemos cargando. Y es una viga en comparación a lo demás. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Primero, saca la viga de tu ojo. Primero la viga de tu ojo. Y posteriormente, tratando que Dios trate la viga de tu ojo, que Dios trate contigo, es cuando vas a poder ayudar a sacar pajas. Es cuando vas a poder también ayudar incluso en la restauración del otro. Pero por eso menciono esto, porque Pablo está diciendo, cada uno mire cómo sobreedifica. El que se tiene que poner en plano, primeramente, cuando está leyendo la palabra de Dios, somos nosotros mismos. Y cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos, porque podemos tener a Dios como cimiento de nuestra vida. Pero eso no quiere decir de que estemos sobreedificando cuestiones que no vayan a servir en la eternidad. Es necesario preparar el lugar donde se va a poner el fundamento. El fundamento, obviamente, la palabra misma lo dice, es fundamental. Es necesario para que la obra pueda crecer. El fundamento no necesariamente se va a ver. No necesariamente se va a ver. Pero cuando ves una casa bien construida que no se cae a pesar de todo, sabes que el fundamento es fuerte. Cuando Pablo dice que él coloca el fundamento, es esta expresión de que se puso de una vez por todas. Me gusta esta idea y las mismas conjugaciones en el griego. Es un fundamento que implica que solamente se pone una vez. No es un fundamento que se tiene que andar poniendo y que ya puse el fundamento, sí, pero ¿qué crees? Se quebró. Se quebró el fundamento. Entonces, pues es que como ya se quebró el fundamento, se me volvió a caer toda la casa, tengo que volver a construir otro fundamento. ¿Y qué pasó después? Oye, ¿se te cayó otra vez la casa? Sí, es que tuve que volver a hacer el fundamento porque se me volvió a caer la casa y el fundamento estaba mal puesto. ¿A qué voy con esto, hermano? Cuando hablamos de que es un fundamento que se pone de una vez y para siempre. Es un fundamento que se pone de una vez por todas. Hermano, si Cristo es el fundamento de su vida y si Cristo ha sido el fundamento de su vida, es un fundamento que no se va a quebrar. Es un fundamento que no se va a quebrar, pero muchas veces nosotros ponemos en tela de duda el fundamento porque vemos la edificación. Es importante esto. ¿A qué voy? Hermano, la salvación es una vez y para siempre. La salvación es de una vez y para siempre. Habría que cuestionarnos entonces en ocasiones. Es que la obra se cayó. Bueno, es que entonces el fundamento posiblemente no era Cristo. Eso quiere decir de que ni siquiera fuiste salvo. No pusiste a Cristo como fundamento, pensaste que pusiste a Cristo como fundamento. Te vendieron gato por liebre en la ferretería espiritual.
y no era el fundamento que tenías que haber puesto. Pusiste otro, pero pensabas que era el mismo. Hermanos, sí, muchas veces pasa con hermanos que piensan que son salvos, viene la luz del evangelio y se dan cuenta de que no lo fueron. Este pasaje este pasaje nos da ese sustento para entender que cuando viene Cristo a nuestras vidas, es una vez y para siempre. Es un fundamento que perdura y nadie puede poner otro fundamento sobre ese fundamento. Es lo que está dejando aquí claro Pablo. No está cuestionando el fundamento, está cuestionando cómo nosotros estamos edificando. Y eso es donde sí nosotros podemos puede haber una tendencia a muchas veces perdernos. Y no perdernos necesariamente para decir, híjole, este cuate vivió de una manera totalmente fuera de Dios. No, obviamente entendemos, va a haber fruto, tiene que haber ciertas cuestiones que nos indiquen que esa persona nació de nuevo. Pero aquí Pablo dice, él colocó el fundamento, algo que fue de una vez y para siempre. Una acción que nos hace ver que cuando se realiza, nada puede volver a ocupar ese lugar. Pero cuando se refiere a la construcción, aquí la conjugación es diferente, porque hace ver que es una edificación que es continua. Es una edificación que siempre se encuentra en marcha. Uno de los atractivos de la iglesia conocida mundialmente, Notre Dame, Nuestra Señora, uno de los atractivos de esa iglesia es que es una iglesia que siempre se está construyendo. O sea, es uno de los atractivos de esa iglesia. Si usted va y obviamente todo el mundo nos vamos a tomar una foto. Si vamos, recuerden incluso que hace tiempo se incendió, fue una noticia obviamente a nivel mundial y todos los que fueron pusieron su foto. Yo tuve que poner un montaje porque no he ido, no se crean, no la cambié, pero parte del atractivo y muchos comentarios eran, jule, ahora sí nunca la van a terminar de construir. Esa es parte de, ¿a qué voy con esto? Fíjese, cientos de años y todavía no está terminada. Esto también es una base importante para decir que aunque Cristo sea el fundamento de nuestra vida, eso nos habla de que mientras nosotros estamos viviendo, Cristo tiene que ir trabajando en nosotros. Y nosotros tenemos que seguir, obviamente, construyendo. Pero ahí es donde entra el detalle. ¿Con qué construimos? ¿Con qué construimos? Por eso es la advertencia. Cada uno mire cómo sobreedifica o cómo va edificando encima. Ya está el fundamento, ya está el cimiento, pero ahora tenemos que ver qué cosas estamos poniendo para que ese fundamento dé fortaleza a todo lo que nosotros estamos poniendo ahora encima. Da a entender que se corre el riesgo de utilizar materiales de baja calidad para la construcción. Da a entender que se corre el riesgo de materiales que pueden corromper el fundamento, pero sin comprometer la construcción. Lo que implica que siempre el creyente tiene que estar alerta de cómo está construyendo su vida, de qué es lo que está realizando en su vida. Siempre, hermano. O sea, imagínense, entonces aquí el pasaje nos hace ver que tenemos que pensar, que tenemos que ir a la palabra de Dios para que Dios nos guíe, para que la misma palabra de Dios nos aconseje sobre todas las cosas que estamos permitiendo que influyen en nosotros. Todo. ¿Cómo? Aquí la cuestión no es cómo estamos edificando. Aquí la cuestión es con qué estamos edificando nuestra vida. Porque lo voy a ejemplificar así. Sí, el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo, pero puede ser que una de las paredes principales, híjole, sea el trabajo. ¿Y qué va a pasar cuando el trabajo se caiga? Pues ya se nos cayó mitad de ya se me cayó mitad de la casa. Híjole, puede ser que sí, el fundamento de nuestra vida es Cristo,
Pero puede ser que nuestra superación personal, a lo mejor las amistades, a lo mejor la diversión, es lo que nosotros estamos construyendo o con lo que estamos poniendo como pilares, lo que estamos poniendo como paredes o incluyendo como ciertas cuestiones que sostienen algunas partes. Entonces, ¿con qué estamos construyendo? ¿Qué materiales estamos utilizando? Esto nos dice que aunque haya materiales que pueden servir para construir, pues eso no los va a hacer materiales que le vayan a dar una fortaleza a nuestra vida. Y esto lo ejemplificó pues hasta con la historia de los 3 cochinitos. Llega el lobo y sopló en la primer casa. ¿De qué estaba hecha la primer casa? La casa del primer cochinito, de paja. Y llegó el lobo y sopló y se fue la casa. La segunda casa estaba construida de madera. Y llega el lobo y sopló y se fue la casa. Pero la tercera casa estaba construida de ladrillo y ya con esa el lobo no pudo. Claro que es una historia que nosotros la contamos con los niños y todo, pero fíjese, hasta en una historia de un cuento secular nos hace ver que hay diferentes calidades en materiales de construcción. La madera no puede ser un material de base, porque la madera tiende a corromperse. En las minas, las vigas son de madera, porque cuando la madera se está rompiendo, que aunque sabemos que la madera se rompe más fácil que la piedra o que el mismo cemento, en las minas se ponían las vigas de madera, porque la madera cuando se está rompiendo empieza a tronar. Y dicen, es que el otro material es más resistente. Sí, pero el otro material no avisaba. Y la madera sí. Fíjese, es el único lugar donde yo puedo decir que se utilizaba la madera para ciertas construcciones que obviamente no eran para hacer un edificio. Era para salvaguardar la vida de los mineros, pero únicamente por la cualidad que tenía de avisar. Pero usted no sé si ha visto edificios grandes de madera. La madera simplemente sirve para adorno, pero sabemos que no como algo totalmente duradero. Entonces Pablo, con estos ejemplos, nos hace ver que puede haber cosas que estemos poniendo como parte de la edificación de nuestra vida que no van a durar. Y aunque Pablo obviamente no está diciendo cada uno mire cómo sobreedifica, no se está refiriendo a una persona en especial, podemos identificar que dentro de la iglesia había personas que no estaban edificando con materiales duraderos. Pablo no pierde el tiempo aquí en explicaciones y establece que el único fundamento de la iglesia es Cristo. No está diciendo que Él es el fundamento. Él puso el fundamento en Corinto, pero ahora, ¿cómo estamos edificando? No se está cuestionando la calidad del fundamento. Aquí no pudiéramos decir que en una exhortación, yo no estaría cuestionando si usted es hijo de Dios o no. O sea, eso no entra en cuestión. Yo no le puedo decir, hermano, usted no es hijo de Dios. No, eso no entra en cuestión, sino que estamos construyendo en nuestra vida. Lo que sí se puede cuestionar es lo que el hombre ahora está edificando en el cimiento. Es donde debemos de tener cuidado cómo estamos construyendo, porque dice, si alguien edifica, o sea lo que cada quien edifique. Pablo nos dice que puede construir con materiales dignos, con materiales preciosos, pero la característica también de estos materiales es que son duraderos. El oro, la plata y las piedras preciosas. Los metales y piedras son resistentes, además de ser materiales de más valor. Estamos hablando de algo simbólico, en que lo principal consiste en la resistencia. Pablo alude a que él y Apolos construyeron con esos materiales resistentes. Por eso dice, yo puse el cimiento y otro vino y edificó. ¿Cómo podemos interpretar que fue Apolos? Porque en la idea anterior dice, yo planté, Apolos regó. Podemos hacer esa diferencia. Y aquí obviamente dice, y aunque el crecimiento lo da Dios, en el primer ejemplo, aquí dice ahora, cada uno
mire cómo sobreedifica. Ya está el Evangelio, ya está Cristo, ya está la exhortación y la edificación de Apolos, pero ahora también es el compromiso de ustedes analizar cómo están construyendo, con qué están construyendo. Hay materiales menos resistentes, madera, heno, hojarasca. Y el ejemplo aquí es de que va a hacer referencia a ser materiales de que son de poca duración o que van a ser vulnerables, ante elementos como el fuego. La vida cristiana, hermanos, se construye, entre comillas, con algunos de estos materiales que van a indicar si la vida del cristiano es auténtica o si la calidad espiritual del creyente es la adecuada. Estos materiales van a ser puestos al fuego. ¿Qué pasa cuando usted pone madera en el fuego? Llega la madera a un punto en convertirse en cenizas. ¿Qué va a quedar? Nada, cenizas. Si pone heno o hojarasca, ¿qué va a quedar? Cenizas. Pero ¿qué va a suceder si usted pone oro en el fuego? El oro va a perdurar. Incluso el fuego va a purificar el oro. La plata, los metales, aunque sean puestas ante pruebas difíciles, van a perdurar. Llegará el tiempo en que la construcción de cada uno de nosotros va a ser manifiesta. En ese día, la labor de cada uno de nosotros va a ser aprobada. Y no solo nos va a decir si permanecerá, donde la calidad también va a ser revelada por el fuego. Aquí el fuego no es un sentido de castigo o disciplina. No es un sentido de castigo o disciplina. Es para comprobar si la vida del creyente fue una vida auténtica y fue una vida que produjo cosas que perduraron hasta la eternidad. Cosas que perduraron hasta la eternidad. Por eso, fíjese, hace tiempo, y no estoy en contra de que las congregaciones gasten e inviertan en la misma congregación. Pero ¿cuántas veces nos desgastamos? O corremos el peligro de desgastarnos meramente en lo material. Creo que todos, ¿no? Creo que todos, porque a todos sí hay un bienestar cuando recibimos la quincena, cuando recibimos un pago, pero todos tenemos la preocupación de que en qué lo vamos a gastar y que cuánto nos va a durar y en qué se va a ir y si vale la pena invertir a futuro. Pero la verdad, hermano, o sea, nadie se va a llevar sus ahorros al cielo. Nadie. Hay una historia de una persona muy rica que cuando la persona pidió que cuando se muriera en su ataúd lo pusieran con las manos fuera. Con las manos fuera. Entonces, la enseñanza consistía en que, aunque haya tenido mucho vivo, de todas maneras se iba a ir al sepulcro con las manos vacías. Pensemos, hermano, eternamente, ¿qué es lo que perdura? Eternamente, ¿qué es lo que perdura? La obra de Dios en cada uno de nosotros. La obra de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo eterno? ¿Cuáles son los materiales que, aunque sean puestos al fuego, van a cambiar la constitución o van a cambiar la forma del metal, pero no van a destruir el metal? Cuando nosotros, hermanos, nos vayamos eternamente con Dios, nuestra forma va a ser cambiada, pero no vamos a ser destruidos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué cosas estamos construyendo que vayan a ser cambiadas, pero que no vayan a ser construidas?
Este pasaje para mí tiene mucha relación con el Sermón del Monte, porque en el mismo Sermón del Monte se nos hace una exhortación a no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Haz tesoros en el cielo, donde nadie puede corromper lo eterno. Aquí es una exhortación importante para todos nosotros, hermano, porque todos nos desviamos. Todos nos desviamos, hermano. O sea, no hay nadie que pueda decir, no, yo lo material no. Ay, sí, seguramente. O sea, ¿a poco? O está medio zafado o pues, la verdad no tiene nada, pero de todas maneras el que no tiene nada siempre aspira a tener. ¿Qué materiales estamos utilizando? ¿Qué va a ser perecedero? Entonces aquí estamos hablando de las obras que nosotros estamos realizando. De nosotros, si estamos utilizando los recursos divinos, la gracia de nuestro Dios, la sabiduría divina, la misma palabra de Dios, todos los recursos que Dios nos ha dado para construir con heno, hojarasca, madera, cosas que aquí se quedan, o estamos construyendo con metales preciosos. Un ejemplo. No he escuchado, y tampoco que escuche mucho, no he escuchado una predicación de un pseudoapóstol de la prosperidad que hable de la segunda venida de Cristo o que hable de la eternidad. No he escuchado. O sea, los cuates que predican de la prosperidad, no he escuchado una predicación de la segunda venida de Cristo o de la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque todo está centrado aquí. Tienen recursos divinos. Utilizan la palabra de Dios. Utilizan algunos de ellos talentos, dones que Dios le ha dado. No puedo aquí decir si unos son salvos o no, pero sí puedo decir que están edificando con madera, con heno y hojarasca. Y aquí lo terrible, fíjese, porque incluso ellos en la vida de la gente no están hablando, no están utilizando los recursos divinos para la eternidad de la gente. Lo están utilizando para la vida material de la gente aquí, para la vida material de ellos aquí. En esto también, obviamente, nosotros nos tenemos que poner a reflexionar. ¿Qué tanto nos interesa la eternidad de los demás? ¿Qué tanto nos interesa la santidad propia? Que ahorita ese es un tema que se va a complementar. Aquí la intención ya no es edificar, sino el cimiento, sino el hecho de que edifiquemos muchas veces para recibir aprobación personal. El hecho de edificar para obtener una ganancia personal o simplemente para recibir honra o aceptación de otras personas. Hermano, ¿qué es eso? Madera, heno, hojarasca. Aquí no puedo exhortarlo a usted, y esto es muy importante, porque aquí yo no le puedo decir a usted, hermano, edifique con oro, con plata y piedras preciosas. No le puedo decir eso. Lo que le tengo que decir a usted es que tenemos que ir ante Dios para que Él examine nuestro corazón, porque nuestro corazón puede ser engañoso. Y usted se puede mentalizar, yo me puedo mentalizar a decir y a orar, Señor, esto lo estoy haciendo por ti. Y esto lo estamos haciendo por ti. Y nos podemos mentalizar nosotros. Pero hermano, el corazón es engañoso y perverso. Y aunque nosotros podemos decir que estamos construyendo con oro, con plata y piedras preciosas, puede ser que en el interior de nuestro corazón estemos buscando madera, heno y hojarasca. Por eso yo no le puedo decir a usted, hermano, edifique oro, edifique con plata, edifique con piedras preciosas. Y menos como el apóstol de la prosperidad, ¿verdad? Edifique oro y tráigalo para acá. No. El corazón es engañoso. En esto no radica nuestra mentalización o el convencernos personalmente. El fuego es lo que manifiesta la obra. Y antes de que mi obra sea puesta en fuego, podemos llevarle a nuestro Dios nuestro corazón para que sea escudriñado por Él.
En su momento el fuego va a manifestar, pero hermano, tenemos la bendición de que ahorita le podemos llevar nuestro corazón a Dios para que Él lo escudriñe. Aún aquí hay oportunidad de ir ante Dios y disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente para un examen divino. Señor, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Manifiéstame, Padre Santo, si hay una cuestión egoísta en todo esto que estoy haciendo para ti. Dime tú, Padre Santo, si estoy edificando con piedras preciosas o si estoy edificando con cosas que se van a corromper. Porque creo que es claro que muchos de nosotros sí somos sinceros en cuanto al deseo. Creo que muchos de nosotros somos sinceros en cuanto al deseo de que queremos estar con Dios eternamente. De que queremos que nuestra salvación sea un proceso también de santificación. Somos sinceros en cuanto a eso, pero muchas veces nuestro corazón nos engaña y nos podemos desviar. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra. Podemos unir aquí las exhortaciones anteriores. Todo el edificado con sabiduría humana es madera, heno y hojarasca. La sabiduría terrenal tiene fecha de caducidad. Incluso es curioso porque hasta la sabiduría humana no va a necesitar uno hasta ser puesta a fuego. No, hay sabiduría humana que tiene fecha de caducidad hasta aquí en la tierra. O sea, es tan chafa que ni siquiera va a aguantar la prueba de fuego, hasta con el mismo aire y la misma atmósfera se va a echar a perder. Esa sabiduría tiene fecha de caducidad, esa tendencia al cambio. Pero todo lo realizado con base en la palabra de Dios, con sabiduría divina, que tenga como mensaje el evangelio del Cristo crucificado, será eterno. Cada uno mire cómo sobreedifica. Hay una exhortación muy importante, porque sí está diciendo, cada uno mire cómo sobreedifica, porque también puede haber el caso de que algunos ni siquiera están sobreedificando. Y Cristo es el cimiento de tu vida, sí, es como si en el cimiento tuvieran el sleeping y la silla, o sea, ni edificación de nada, ya esos obviamente pues pobres tipos, ¿verdad? Pero aquí lo importante, hermano, es esto. Cada uno cómo está sobreedificando. Versículos del 16 al 18. Aquí es donde podemos entender cuál es la naturaleza de nuestra edificación. ¿Cómo saber entonces también la naturaleza de lo que estoy edificando? Si es perdurable, si va a perdurar o no. Versículos del 16 al 18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Me gusta, porque aquí lo que Pablo ya está diciendo es, si te estás tratando de justificar, ya no lo hagas. Es mejor que te reconozcas ignorante en vez de buscar una justificación para saber que sí estás construyendo. Pero mire lo primero, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Porque es la importancia de edificar con metales y con piedras preciosas, porque somos templo de Dios. Porque nuestra vida es un templo de Dios y en él y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La gente que compone a la iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, somos el templo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Somos una morada del Espíritu Santo. Somos un lugar donde está morando nuestro Señor. Recordemos, el edificio no es la iglesia, pero los creyentes nacidos de nuevo, por la fe en Jesucristo, somos quienes formamos la iglesia. Y en cada uno, donde mora el Espíritu Santo, somos un templo.
Ay, esto es donde uno dice, ay Señor, me falta tanto. Tengo tanta madera y tanta hojarasca. Supongamos que recibimos un aviso de que nuestro Señor Jesucristo vendrá a visitarnos físicamente la siguiente semana. Físicamente, hermano, va a estar Cristo aquí sentado. Bueno, aquí parado enfrente, porque si Cristo viene, pues que predique Él, que voy a andar predicando yo. Va a venir Cristo, físicamente. Le aseguro que nos pondríamos de acuerdo para realizar una limpieza general del templo. ¿Quién sabe cómo le haríamos, hermano? Pero le aseguro que conseguimos para pintar. O sea, ¿quién sabe cómo le hacemos? No, no, aquí pintamos eso, quitamos esto, quitamos lo otro y lo dejamos, pero rechinando de limpio y bonito. No que no esté bonito, pero estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, imagínese, no solo nos enfocaríamos a que estuviera limpio, sino que también estuviera presentable, para que sea un lugar digno de la presencia de Cristo. Imagínese, físicamente hablando, ¿cómo se imagina usted un lugar digno de la presencia de Dios? ¿Cómo se imagina usted un lugar digno de la presencia de Dios? Pero también es importante verlo así. ¿Cómo se imagina que Cristo deje un lugar que Él ha limpiado? ¿Cómo se imagina que Cristo deje un lugar? Hay videos de personas que se dedican a limpiar baños y cobran un dineral, y claro, el baño lo dejan como nuevo. Hasta uno dice, ¿y si me dedico a eso, Señor? Porque cobran bien cobrado. Y dice uno, por ahí pasó una persona que limpia bien. Aquí no solamente la exhortación a cómo dejaríamos nosotros nuestra vida, porque tenemos que entender algo importante, hermano. Yo no me limpié, yo no me limpié. Cristo fue el que con su sangre me lavó. Yo no me limpié. Pero yo sí tengo el compromiso de no ensuciarme. Eso es importante. Yo no me limpié, la sangre de Cristo me limpió, la sangre de Cristo me lavó, la sangre de Cristo me purificó. Pero sí tengo el compromiso de no contaminarme. Y aún en medio de que me puedo contaminar y que corro el riesgo de contaminarme, Primera de Juan capítulo 1 es exhaustivo en eso, en que si decimos que pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Por lo tanto, aún siendo hijos de Dios, podemos y vamos a seguir pecando. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque yo me pueda contaminar, Dios me puede seguir limpiando y me va a seguir limpiando. Por eso, aquí la pregunta, aunque hago la analogía de que la pregunta de cómo nosotros limpiaríamos si Cristo va a venir, creo que la pregunta más correcta es, ¿cómo deja de limpio Dios un lugar? ¿Cómo deja de limpia Dios a una persona? Uno se impresiona, en el ejemplo este que le pongo, uno se impresiona del antes y el después del baño. Uno se impresiona porque, o sea, ¿a poco así estaba? Dice uno, ¿a poco era blanco? Porque hay baños tan cochinos que dice uno, no tiene remedio. Pero cuando uno ve el baño, ¿cómo lo dejaron? Dice, esta persona, excelente, mis respetos. No hay vida que Dios no pueda limpiar. Jesús no es tiktokero, pero creo que me encantaría ver
Me encantaría ver cómo Dios ha limpiado personas y ha limpiado almas. Me encantaría ver eso. Pero ¿sabe qué? Si lo vemos, lo podemos ver en lo que nosotros convivimos entre nosotros mismos. Lo puedo ver cuando me paro al espejo. Y puedo seguir bien, puedo seguir diciendo, como en el ejemplo anterior, tengo que seguir edificando en Cristo. Porque todavía hay cosas que Dios tiene que limpiar. Todavía hay cosas que Dios tiene que seguir purificando. Hermanos, soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estará de limpio un lugar donde Cristo ha estado? Porque a veces ponemos la responsabilidad en la gente, o la culpa más bien, en que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y ve cómo lo tienes. Pues sí, pero el que lo limpia no soy yo. El que lo limpia es Cristo y tengo que ir a Cristo para que lo limpie. Y como lo dije ahorita, es mi compromiso, mi responsabilidad, no contaminarlo. Pero si se ensució, porque ahorita todo tiene una tendencia a corromperse y ensuciarse, tengo que limpiarlo nuevamente y tengo que ir ante Cristo para que Él sea el que lo haga. El templo de Salomón en el Antiguo Testamento era un templo tan hermoso porque tenía la intención de manifestar la gloria de Dios de una manera visible. El templo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y es lo mismo en la vida del creyente. La vida del Hijo de Dios es el templo donde la gloria de Dios se manifiesta. La vida del Hijo de Dios es un templo donde Dios se lleva la gloria, donde Dios se lleva la honra por la obra que ha hecho en el creyente. Me encanta esto. Me encanta que Pablo le diga a los corintios, porque los temas que siguen a continuación son temas tremendos. Pero aún así, Pablo diciendo, no hay lugar donde Cristo esté que no pueda limpiar. La vida del cristiano es donde la gloria de Dios se ha manifestado por la salvación, por la renovación y por la santificación. Por lo tanto, todo templo de Dios, todo templo llamado creyente, pues creo que se le tiene que notar que en algo lo ha estado limpiando Dios, ¿no? No por nosotros, nuevamente, por Él. Aquí dice unas palabras bien importantes: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Mencionan algunos que este es un pasaje para dar a entender que es la base de que las personas que cometen suicidio, pues no se van a salvar. La verdad es de que no lo deja escrito o redactado de tal manera que podamos entender eso. El detalle: si alguno puede destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá. El detalle es de que no utiliza la palabra en el griego que está utilizando, no es una palabra que tenga que ver con un templo físico. Cuando Jesús está predicando, está enseñando afuera del templo, que está diciendo, este templo será destruido. Está hablando de un templo físico. Pero cuando dice, yo lo levantaré en 3 días, está hablando de un templo, de una construcción espiritual. Aquí en este pasaje no está haciendo una referencia física. Por lo tanto, no se está refiriendo al cuerpo como tal. No se está refiriendo al cuerpo como tal. No se habla, aunque puede entrar el cuidado físico, unos dicen, mire, hermano, cuide su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Unos dicen, pues que yo soy una mega iglesia, ¿verdad? Ahí en esa construcción. No, se está refiriendo no a una cuestión física, espiritualmente. Por eso no podemos decir que este es el sustento de esa idea. Porque es un templo, así como el cimiento que se pone de una vez y para siempre, es un templo que no fue hecho, es un templo que fue hecho para no ser destruido. El único que pudiera destruir el templo es Dios. Es un templo, al contrario, es un templo que no fue hecho para ser destruido. El pasaje mismo nos lo dice.
No se destruirá porque es templo de Dios, el cual sois vosotros, santos en él. ¿Por qué no se puede destruir? Sencillo. Es un templo que no fue hecho para ser destruido. Es un templo que fue hecho para ser santificado. Así. Es un templo que fue hecho para ser santificado. ¿Qué quiere decir santo? Ha sido apartado. Dios lo apartó para él. Él ya, pero todavía no. Ya está apartado. Ya lo pagué, ya no se lo pueden vender a nadie más, ya es mío, aunque todavía no lo tenga. ¿Cuándo se va a hacer efectiva esa santificación total de Dios, de nuestro Dios? Cuando estemos con Él. Por eso entendemos la idea de la santidad en la que Dios nos ha apartado, pero también está esa santificación progresiva. Dios nos sigue transformando. Pero ya no va a haber santificación progresiva cuando ya estemos con Dios. Ya se acabó el apartado, ya estamos con Él. No es un templo pensado en ser destruido, porque no fue hecho para ser destruido. Es un templo que constantemente es santificado. La santidad de Dios no se puede comprometer. Por lo tanto, el mismo creyente no puede comprometer su templo. Los corintios, al igual que nosotros, debían ser disciplinados para que esa santidad no se viera comprometida por nada terrenal y pasajero. Esto quiere decir, hermano, que las cosas que son madera, heno y hojarasca comprometen el templo de Dios. Las cosas pasajeras comprometen la santidad que Dios quiere realizar en nosotros. ¿Sí me estoy explicando ahorita que ya podemos ir armando un poco más la idea? El consejo de Pablo era ese: no se corrompan con cosas pasajeras. No comprometan su santidad con cosas pasajeras. Porque el pasaje anterior que leímos anteriormente, o que leímos, los versículos que leímos anteriormente, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero fíjese cómo termina el versículo 15. Si bien él mismo será salvo. Él será salvo, pero sufrirá pérdida. Aquí la cuestión no es la salvación, sino que muchas veces perdemos deleite en Cristo, perdemos deleite en nuestra vida espiritual, porque construimos con cosas que se van a quemar. Ellos eran el templo y tendrían que entender esto. Es como si Pablo les preguntara: ¿qué van a hacer con esa santidad otorgada por el Espíritu? En el versículo 18, Pablo retoma el tema de esa sabiduría y la necedad. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. El propósito de esto es de que Pablo quiere que no haya una tendencia a la autojustificación. Porque es la tendencia de todos. No, es que sí, son piedras preciosas. No, hombre, pastor, puro oro y diamante. Puro oro y diamante. Como si fuera empresa piramidal, ¿verdad? No, la madera, no. Y si llego a construir con madera, pastor, pura caoba. Algo bonito. No. Hermano, no nos autojustifiquemos. Lo que está diciendo aquí Pablo es: mejor reconoce en las áreas en las que estás construyendo con tu sabiduría terrenal, que son cosas corrompibles. La intención de Pablo es que los creyentes que son sabios en su propia opinión, que aún así hay una advertencia en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, reconozcamos la naturaleza y la sabiduría humana. La sabiduría humana simplemente es una sabiduría opuesta a la sabiduría de Dios. Es una sabiduría que causa división, que causa contiendas, que causa pleitos. Y en el caso de los corintios, causaba partidismos. Para poder acceder a la sabiduría de Dios debemos renunciar a nuestra sabiduría. Ojo, a nuestra sabiduría. No quiere decir de que usted va a renunciar a su inteligencia.
No estoy diciendo que usted tiene que sacrificar el intelecto, que tiene que hacerse más bruto, que deje de aprender. No, no estamos comprometiendo nuestras capacidades mentales. Al contrario, la verdadera sabiduría se da cuando hay de por medio el cimiento, que es Cristo, que es la predicación de la cruz, que es la palabra de Dios. Y cuando dejamos de autojustificarnos para que en su momento Él sea el que nos vaya a justificar. ¿Cuál es nuestra naturaleza de nuestra edificación? El templo donde mora el Espíritu Santo es un templo renovado, es un templo santificado y transformado constantemente por la sabiduría de Dios. Y por último, la idea donde se centra todo esto. Pertenecemos a Cristo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y la otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ya lo vimos que la sabiduría del mundo es locura delante de Dios. Todo aquello que se caracteriza por este mundo, sabiduría de este mundo, es la tendencia a ser egoísta, rechaza el control divino y nos pone a nosotros en primer lugar. Ya desde ahí es corrompible. Ya desde ahí es corrompible. Es indigno y es desaprobado por Dios. Y no importa cuántas veces la sabiduría de este mundo quiera deshacerse de Dios. Al contrario, la iglesia debe de tomar las decisiones en la sabiduría divina. La capacidad de ideas humanas siempre serán limitadas, incompletas e insuficientes. Por eso, dejé de ir a congresos que se enfatizan en el crecimiento eclesiástico. Por eso dejé de escuchar conferencias que se enfatizan en el crecimiento de la gente. Porque muchas de esas conferencias se basan en sabiduría terrenal. ¿Cuáles son los consejos que le puedo decir que he escuchado en esos congresos? Es que tú llega y hazte amigo de la gente. Bueno, no porque vaya a ser una iglesia, aunque no vaya a ser una iglesia, puedo hacerme amigo de la gente. Es que tú si vas a hacer eso, tienes que darle a la gente papitas, tienes que ofrecerle a la gente algo que le agrade a ella. Tienes que quitar de enfrente imágenes de Dios o versículos bíblicos y pon el fondo negro. Es que está bien padre porque desvía la atención. Pues sí, sí es cierto, desvía la atención. Hermano, pero la iglesia y la gente no se va a santificar porque el fondo esté negro. Pon lo que dicen, pallets de madera. Yo digo, no hombre, cuando cambiemos las bancas, ya sé el uso que les vamos a dar, ¿verdad? Las tablas enfrente a lo mejor para acomodar. No se crea. Pero muchos consejos de crecimiento basados en lo que a la gente le gusta. Sabiduría humana. No es lo que a la gente le gusta, es lo que la gente necesita. Y necesita la salvación, y necesita la purificación por medio de la sangre y el sacrificio de Cristo. Y necesita reconocer su pecado para ser llevado a Cristo y que Él sea el que lo perdone. La capacidad, las ideas humanas siempre serán limitadas. Job 5:13 es el primer pasaje que Pablo dice, en el que escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y la intención es que da a entender que los sabios son como bestias o como animales astutos, donde la sabiduría del cazador siempre puede más. Las bestias quieren matar al cazador, pero el cazador siempre va a poder más. Es lo que está diciendo de que eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre trata de ir en contra de Dios, pero Dios siempre va a poder más que la sabiduría del hombre. Salmo 94:11, donde explica que los planes de los hombres se creen sabios, pero siempre van a ser ineficaces e inútiles. Y todo lo que la iglesia haga
Y todo lo que el creyente haga que no sea sabiduría divina va a ser ineficaz y va a ser inútil. Por eso termina Pablo diciendo: ninguno se gloríe en los hombres. Y resume todo lo anterior. El problema de la iglesia en Corinto es que en su sabiduría humana siguieron al hombre antes que el consejo divino. Es donde yo a veces tengo mi pensamiento es que ciertas denominaciones deben de tener cuidado, porque muchas veces ciertas denominaciones dicen más lo que dijo tal, no lo que la palabra de Dios dice. Y entiendo de que Dios ha hablado muchas veces también por sus siervos a lo largo de la historia. Pero usted no me va a escuchar predicar un mensaje basado en algo que dijo Carlos Spurgeon. No, o sea, como dijo él, ¿verdad? En vez de haber pastores apacentando el rebaño, va a llegar un tiempo en el que va a haber payasos entreteniendo a las cabras. Eso lo dijo Carlos Spurgeon. Entonces yo no le voy a decir a usted, abra su Biblia en Primera de San Carlos Spurgeon, tal. No. Son frases utilizadas como un complemento del mensaje, pero no la base del mensaje. Por eso digo que en ocasiones entra en mí híjole, qué peligro. La palabra gloria quiere decir opinión en el griego. Esto nos lleva a que la gloria del creyente debe ser, y todo creyente debe de seguir la opinión de Cristo. Por eso, ninguno se gloríe en los hombres, ninguno siga la opinión de los hombres. Ninguno tome la opinión de los hombres como el fundamento de su vida. Gloríese en Cristo, tome la opinión de Cristo como ese fundamento. La división de la iglesia radicaba en que se gloriaban, adoptaban la opinión de distintos líderes y la anteponían a lo que Dios dice. Por eso decían que pertenecían a Pablo, que pertenecían a Pedro, que pertenecían a Apolos. Hermano, la iglesia, ningún creyente le pertenece a los líderes. Ningún creyente le pertenece a un líder, ningún creyente le pertenece al pastor, por la sencilla razón de que los líderes no morimos por la iglesia. Hay una exhortación a apacentar la grey de Dios, dice el apóstol Pedro. ¿Quiénes somos nosotros? Los líderes no estamos para señorearnos. Somos siervos de Cristo y por consecuencia siervos del pueblo de Dios. Por eso es triste ver tiranos que gobiernan sobre las congregaciones como si fueran ellos los dictadores y los dueños, no solamente de la iglesia, de la gente. Esto no concuerda con el evangelio ni con la tarea de un siervo. Debemos depender completamente de Cristo, porque aquí nos dice el pasaje, los cristianos pertenecemos a Cristo, no a los dirigentes. Ya con el versículo 23, Pablo confirma el origen y la fuente de la soberanía del pueblo de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso Pablo presenta la idea de que la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es el Señor de los corintios y los corintios son de Cristo. Y como son de Cristo, son salvos por Cristo, son sabios en Cristo, deben de construir en Cristo porque ya son santificados y han sido apartados por Cristo. Lo mismo con usted. A usted ya lo agarró Dios y lo apartó. A usted ya lo agarró Dios y lo selló. Es como si estuviéramos en la tienda todavía, ya estamos apartados. Pero si viene Satanás y nos quiere agarrar, ya Cristo desde el cielo, hey, este ya es mío. Este ya está apartado. Entonces, eso es lo que Dios hace, hermano. Pero ahora, aunque Dios haga eso, ¿cuál es el compromiso de nosotros? Edificar piedras preciosas, edificar metales. Pero para eso tenemos el compromiso de que como somos de Cristo, ahora tenemos que ir todos en unidad delante de Él
para que Él muestre qué es lo que hay en nuestro corazón, para que Él sea el que siga purificando nuestro templo y para que Él sea el que se siga glorificando. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias por ese aliento, Señor, de que somos tuyos. Pero a veces, Señor, a veces hay partes, Padre, que no queremos que limpies. Incluso hay veces que hemos construido de una manera bien chafa, pensando que es lo más maravilloso. Y hemos construido en nuestro templo con materiales perecederos, que para la eternidad, Padre, no aportan nada. Perdónanos, Padre Santo, porque en nuestra sabiduría hemos construido mal. Somos tus hijos y sí te tenemos como fundamento, pero nuestro corazón es engañoso. Y en nuestra sabiduría, Padre, hemos construido mal. Hemos construido con materiales chafas. Te pido, Señor, que tú seas el que nos indique con qué debemos construir. Que tú seas el que nos indique qué cosas tienen que tomar esa parte fundamental en nuestra vida. En qué cosas también, Señor, tenemos que construir en la vida de los demás y bendecir a los demás. Te pido para que nos indiques, Señor. Te pido, Padre Santo, porque es fácil en nuestra justificación de nuestra sabiduría también perdernos. Pero tenemos que reconocer, Padre, que somos necios. Haznos reconocer que somos necios, Padre. Te pido para que nos indiques diariamente cuando vayamos a tu palabra, cuando nos expongamos a tu palabra, a tu voz. Tú nos indiques qué quieres construir en nuestras vidas y que sigas limpiando este templo que es tuyo, esta vida que es tuya. De igual manera, Padre Santo, si hay alguien aquí que no ha sido salvo por tu gracia, que no ha reconocido su pecado, que lo sigas llevando a eso, Padre. Y que le hagas ver a esa persona que no hay templo, que no hay lugar que tú no puedas limpiar. No importa con qué se haya ensuciado, no importa quién lo haya ensuciado, no importa, Señor. No hay lugar que tú no puedas limpiar, Padre. Que esa persona se pueda entregar a ti, Padre Santo. Gracias por la bendición que tenemos de poder ir a ti. Gracias porque eres un Dios de misericordia, Padre. Que no se fija en lo cochino que estamos, sino en lo limpio que puede dejar un lugar. Gracias, Padre Santo, por eso. Sigue hablando a nuestras vidas, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia con tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por este mensaje. En el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.